Pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir aquí a esta ya tercera charla que damos alrededor de la Laguna de Ambroz, la primera con Javier Gómez Oiz al hilo de las zonas semiesteparias de esta zona tan peculiar de Madrid. Ayer hicimos dentro también de campamentos y parte de esta gran semana una charla en la que comentamos y dimos a conocer pues, toda la experiencia del proyecto que hemos lanzado para salvar pues, la Laguna de Ambroz y su entorno, ¿no? Un proyecto que, como algunos de vosotros sabréis, pues hay involucradas un montón de asociaciones vecinales que fueron las primeras que empezaron a luchar por este espacio y a partir de la cual pues, ha formado un grupo de trabajo en el que, bueno, pues como una de esas personas las tenemos aquí, Enrique. Tenemos Enrique Luengo, es un reconocido geobotánico de la Sociedad Española Geobotánica y además ahora mismo le hemos puesto encima de sus hombros la carga de la responsabilidad del estudio científico de la parte geobotánica del informe de biodiversidad que estamos haciendo alrededor de las lagunas. Es una persona que se conoce esta zona como la palma de la mano, vecino aquí de Madrid, lo que pasa es que, bueno, por trabajo anda a caballo entre otros sitios. Y bueno, pues le cedo la palabra a Enrique y le doy las gracias por haber tenido la amabilidad de preparar en el poco tiempo que sé que tiene y que siempre va acelerado, pues el preparar esta presentación pues, para darnos a conocer un poquito este entorno, ¿vale? Que queremos tanto. Bien, adelante, Enrique. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra atención y espero que en estas horas de sobremesa no nos haga abrir la boca más de la cuenta por sueño, y espero que sea por asombro y no por sueño, porque increíblemente y para sorpresa de muchos botánicos y de mucha gente, en Madrid, que digamos que puede ser el lugar de España que más botánicos hay por kilómetro cuadrado, pues realmente todo el mundo se sorprendió hace pocos años cuando saltaron las voces de alarma con que había unas especies, una comunidad florística y unas especies que estaban en verdadero peligro de extinción, que nadie sabía ni siquiera de su existencia en Madrid, ¿no? En Madrid, económicamente podremos ir todo lo bien que queramos con respecto al resto de comunidades, pero a nivel de protección es, pues no sé si la peor o una de las peores de España, ¿no? El catálogo de flora amenazada, por ejemplo, es de 1992. Es el más viejo de todas las comunidades, nunca se ha puesto al día, ¿no? En cambio, otras ya lo han repasado y algunas lo tienen pues reciente y actualizado. O sea, se encuentran algunas especies nuevas, pues se actualiza el catálogo y se protege lo que hay que proteger, pues por eso, porque está en verdadero peligro. Si en cualquier otra comunidad algo puede estar en peligro, en Madrid, que es una comunidad muy pequeñita y con la expansión urbanística que lleva habiendo desde hace 20 o 30 años, pues ya el peligro es brutal. Es brutal. Y si encima esas especies que aparecen no entran dentro de los cauces de protección formales, pues realmente no hay ninguna especie que tenga garantizada su existencia en la Comunidad de Madrid. Puede que alguna, que ahora mismo haya caído con suerte en el Parque Nacional de Guadarrama, pues a lo mejor esté más seguida y más monitorizada y más vigilada. Pero realmente ninguna de las demás lo están. Y por desgracia son muchas, ¿no? El tema saltó a candelero pues hace menos de 10 años con el famoso Centro de Transportes y Comunicaciones de Coslada, ¿no? El CTC de Coslada, ¿no? Que era un polígono industrial que había, y bueno, en torno a ese polígono había una serie de solares, zonas muertas que venían a enlazar con todo lo que es Ambroz, que estaban ahí dejadas de la mano de Dios. Estaban fuera del ámbito de lo industrial, estaban como en espera de recalificación, pero al estar en esa condición también habían escapado de otro, digamos que otro azote de la naturaleza española, que es la agricultura intensiva. Porque vemos que, por ejemplo, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en cualquier lugar de España, realmente la naturaleza está desapareciendo a ojos vista por la intensificación de los cultivos. La intensificación, el aprovechamiento a ultranza de todo el espacio disponible, y no solamente eso, sino que dentro de lo usado,
pues ya se usan técnicas que no tienen nada que ver con el pasado y que no respetan a la vegetación. Llámese venenos, llámese que ya no hay alternancia entre barbecho y cultivo, en fin, un montón de problemas que están ocasionando que lo que antes eran llamadas malas hierbas, porque entorpecían el crecimiento o el cultivo de las buenas hierbas, pues realmente eran una plaga, eran malas hierbas, pues están plagas y ahora de repente están muchas de ellas que eran súper abundantes, están muy cerquita de la extinción. La mayoría de ellas han pasado desapercibidas en el mundo botánico porque no entran dentro del cartel de especies llamativas, especies en peligro, especies únicas, sino que eran especies bastante banales, corrientes, pero que ahora de repente están ahí contra las cuerdas, arrinconadas completamente. Entonces, en Coslada, pues ya te digo que hubo un clamor que se unió además la comunidad científica al llamamiento, sobre todo de un botánico que es profesor de la Escuela Superior de Montes, Juan Manuel Martínez Lavarga, que dio el SOS, dio la voz de alarma con esta vegetación. La comunidad científica se volcó, apoyó, pero las autoridades de la Comunidad de Madrid se lo tomaron como un tema personal, como que unos ecologistas no nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer, y además esa ciudad tiene que desarrollarse por las razones que sea. El caso es que pasó con el rodillo 1000 veces por esos solares hasta dejarlos caos, hechos polvo, ¿no? Hasta ahora mismo, esto hace 10 años, nos lo hizo hace 9, 8 años, estuvo arando, levantando aquello, y bueno, y ahora por fin, después de tantos años, pues parece que ahora están empezando a construir, a hacer algo así. Entonces, bueno, voy a poner aquí la presentación que quería compartir con vosotros. Y bueno, cuando queráis me interrumpís, o si no, dentro de un cuarto de hora, 20 minutos, paramos un momento para ver si alguien tiene preguntas y luego continuamos con la parte final, la parte más botánica, y me hacéis más preguntas. De esta primera parte que os voy a poner, sobre todo geográfica, para situaros y deciros en qué lugar tan peculiar de la península estamos, porque es muy peculiar, no es un terreno cualquiera como quieran hacer pensar por las autoridades o los propietarios del terreno. Entonces vamos allá con la proyección. Lo he llamado itinerario geobotánico para si os presentase la zona como si fuese la primera vez que lo veis, ¿no? Entonces, bueno, hay una flor típica. Esta es la foto desde el aire. Esta es la foto de Google Earth y la que se puede ver en cualquier buscador. A ver que no me he podido coger el puntero. Bueno, el caso es que realmente aquí veis una gran zona a la izquierda que es realmente todo lo de Ambrós. Y aquí estas esquinitas de la derecha de por arriba son las partes, a ver que vea si puedo... No, estaba buscando el puntero, pero no veo cómo conseguirlo. Bueno, esta es la zona este, o si me apuráis casi noreste, aparece a la parte de la derecha, la zona del río Jarama, que por un pelo no se ve, pero se une también ahí con el río Henares y se ven unas zonas verdes, que esa parte verde, digamos, que pertenece ya al parque regional de los ríos, de las cuencas de los ríos Henares, de los ríos Manzanares y Jarama, ¿no? Toda esta zona se pretende conectar con el parque, ¿no? Se pretende buscar pasillos verdes entre los grandes solares de aquí de la zona de Ambrós con esta zona de la derecha que sería digamos que la lógica unión natural, ¿no? Pero está difícil. Entonces vemos que estamos rodeados por zonas urbanizadas. A la izquierda, en la esquina noreste, se ve el redondelito, la O del estadio del Wanda Stadium, Vicálvaro, en la parte inferior izquierda, y a la derecha se ve Coslada y San Fernando. Y por debajo los nuevos desarrollos que se están produciendo a saltos, que yo les veo bastante, aunque estén construyendo ahora los otros, les auguro bastante mal por venir, los PAUs de los cañaverales, de los eijones, y bueno, alguno más que se escapa por abajo, como los berrocales. Está a la misma vista, pero ya situándonos un poquito más claro con los nombres, ya veis que aparece San Blas y Moratalas a la izquierda y bueno, a la derecha pues aparece Ribas de Jarama y la zona en verde que corresponde con el Parque del Sureste. Vamos a centrarnos un poquito en la historia geológica para ver qué terrenos tenemos.
Son cenozoicos, dentro del cenozoico el neógeno, y esta es la parte que tenemos. Sobre todo, casi todo lo que vemos es prácticamente todo el mioceno. El mioceno, bueno, si nos ponemos un poco para situarnos en la historia, partimos de una penillanura que había antes del mioceno, pero realmente el empuje africano sobre la península que la pilló entre medias entre la placa europea y África hizo que se levantase. Fue la orogénesis alpina. La orogénesis alpina reactivó fallas, levantó zonas y hundió otras. Entonces realmente fue lo que se llama la cuenca del Madrid, las zonas bajas actuales de la zona de la cuenca de Madrid, y elevó lo que es las partes de la sierra, tanto en la parte norte como en la parte suroeste con los montes de Toledo, como en la parte este con el sistema ibérico. Y entre medias quedó todo cerrado, desconectado de cualquier salida al mar. O sea, es lo que se llama una cuenca endorreica, ¿no? A partir del que todo esto se levanta, al mismo tiempo que se levante, que fue a lo largo de muchos miles y millones de años, y varios millones de años, pues realmente comenzó una sedimentación salvaje. O sea, toda esa cuenca que podría haber entre las cumbres y la parte baja un desnivel de 3.000, 4.000 metros, se fue rellenando y de dos tipos, con cosa que le llegaba de forma mecánica, arrollado por las aguas, llevado por las aguas, a otro tipo de materiales que venían disueltos en el agua. Entonces, hubo dos tipos de sedimentaciones. Una sedimentación mecánica, de lo que era arrastrado, más cerca de la sierra se quedaba lo más pesado, más lejos de la sierra lo menos pesado, como eran los limos, las arcillas. Y luego estaba lo químico que había en el agua, que cuando el agua de repente descargaba todo lo que tenía, bien por evaporación o por otros procesos, había una sedimentación, digamos que mecánicos. Entonces eso es lo que se llaman, formaban unas rocas que se llaman evaporitas, básicamente sales y yesos, ¿no? Entonces el Mioceno, que fue toda la época en que se fue rellenando esa cuenca a lo largo del tiempo durante millones de años, desde unos 23 millones de años hasta prácticamente unos 6 millones de años y medio, pues está dividido en tres fases. En tres fases que si conocéis un poco Madrid y habéis viajado un poco, las podéis controlar. Está la unidad inferior, que es la parte por donde discurren los ríos. Los ríos, por ejemplo, Tajo, el Tajuña, el Jarama, el Manzanares, ¿no? Que son partes que son básicamente yesíferas, con bastantes zonas de sales, pero que realmente las sales a la floral en la superficie se convierten por hidratación y eso realmente, ¿no? Y hay una unidad intermedia. La unidad intermedia es la que nos compete a nosotros, en la que estamos metidos prácticamente, ¿no? Porque es una unidad muy variada, con intercalaciones de yesos, entre los yesos hay margas, también hay algo de calizas, predominan estratos duros, que son los más resistentes que hay, de dolomías, y todo ello con grandes cantidades de arcillas, arenas micáceas y luego otras partes duras también, que son los siles, ¿no? Ya veremos que son muy importantes. Saber cómo se comporta, cómo es de duro, es la que va a determinar el relieve que nos va a quedar y lo que tenemos. En este Mioceno madrileño hay otra unidad superior que no vemos en Madrid, pero vemos si nos vamos de Arganda hacia el sur, que ya son bancos duros de calizas del páramo, de esta caliza rojiza muy típica del Alcarria, que lo llaman realmente, lo llaman popularmente alcarrias, que no las tenemos en la zona, pero están en el sur de Madrid. Luego, sobre todo esto, ya llegó la época del Plioceno, y en el Plioceno hay un basculamiento hacia el oeste de la península y se establece una salida al mar. Realmente, de todas las aguas que vienen de la sierra, ya todas se van hacia el oeste, hacia el Atlántico. Y eso va haciendo que se vaya vaciando poco a poco y los ríos se vayan encajando y cada vez vayan vaciando más y creando los valles que hay actualmente. Y dejando resalte las zonas interfluvios entre los ríos, ¿no? Como es la zona que tenemos, porque nuestra zona es el interfluvio entre lo que es el Jarama hacia el este y el Manzanares hacia, bueno, al revés, el Jarama hacia el este y el Manzanares hacia el oeste. Son zonas sin tocar, sin erosionar por los ríos. El Pleistoceno, pues realmente viene a ser más de lo mismo de lo que os estoy comentando, ¿no? Aquí, pues vemos una diapositiva que se ven los cañaverales al fondo. Y esta es la zona que queda entre lo que es el arroyo de los Migueles y la zona esta nuestra. Y la zona, digamos que de Coslada. Ahí se ve un corte geológico abajo y ahí se ve a bandas la sedimentación de diferentes estratos. En colores grises, arcilla grises, las zonas rocosas, los bloques de rocas que se ven son sílex. Ahí se ven varias cosas, dolomías, sílex y bandas de calizas rosáceas, de arcillas rosáceas, arcillas marrones y arcillas verdes o grisáceas, ¿no? Un corte, si viajáis por la M50 se ven muy bien los cortes en la carretera y se ve cómo unos se comportan de manera diferente, unos se hidratan
empujan a los de arriba, en fin, pero luego se han curvado por cuestiones de hidratación y por diapirismo también, que hay veces que hay materiales que engordan y que empujan, ¿no? Que se mueven, entonces empujan a los demás sustratos y los curvan, ¿no? En fin, un jaleo estratigráfico bastante bonito, ¿no? A grandes rasgos, y para que nos hagamos esta nuestra posición, tenemos la sierra. Esto es un corte que viene más o menos del noroeste al sureste. Tenemos la sierra y tenemos abajo lo que se llamaba la cuenca de Madrid, que realmente vierte las aguas hacia la cuenca del Tajo, ¿no? Pero es que ya te digo, toda esta cuenca está rellenada. Ahí aparecen las calizas, que os decía antes que eran las calizas del páramo, que quedan prácticamente como nivel de resalte, nivel de superficie, que es todo lo que queda y que nos separa, digamos, que del Tajo, ¿no? E incluso también a veces también se continúa el Tajo para el sur, enlazando con la llanura manchega. Por eso, por ejemplo, profesores como don Salvador Rivas Martínez y otra gente decía que Madrid capital está dividido en dos. Está la sierra, que no tiene por qué ser la roca, es todos los materiales de la rampa rocosa que viene de la sierra, o sea, todos los materiales que se erosionan de la sierra, que llegan hasta la ciudad universitaria y un poquito más, esa es la sierra. Y luego prácticamente de medio Madrid, desde Atocha hacia el suroeste, hacia el sureste, realmente ya es la Mancha, porque son los mismos materiales que vamos a encontrar en muchos puntos distintos de la Mancha. Realmente esos materiales, pues vale, han sido cortados por varios ríos, por el Tajo, Tajuña, pero ahí está, la llanura se continúa, es la continuación, todo lo mismo, somos lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que hay una zona intermedia. Está la sierra con los granitoides, que pueden ser granitos, gneiss, materiales rocosos, y luego abajo la peana con materiales arrancados de esos otros, que son arenas más gruesas cuanto más arriba y más finas cuanto más abajo y más cerca de Madrid capital. Y luego es media. La zona intermedia, el 4, donde yo he puesto arcillas mixtas, es el contacto entre la cuenca, las zonas lacustres que hubo y las zonas de rampa. En esa zona hubo un conflicto, una interacción entre un mundo ácido, que es lo que corresponde al mundo silicio de la sierra, y un mundo de pHs básicos, de calizos. Entonces hay una sustitución de unos materiales por otros. Por ejemplo, había unas arcillas que en principio eran calizas porque estaban abajo, pero en contacto con el agua, con el final de los abanicos aluviales que aparecen en la zona esta baja, se sustituyen y en lugar de tener la caliza es sustituida o la dolomía es sustituida por la sílice. Entonces hay cosas muy interesantes como que se crean unas arcillas que son prácticamente silíceas, incluso se crea también el sílex así, porque son materiales silíceos que han sustituido a otros materiales. En fin, un juego mineralógico muy interesante. También en ese juego también se crean las sepiolitas. Las sepiolitas que casi por un lado es el origen y el fin de la zona en la que estamos. Es el fin, porque es el destrozo minero, que ahora mismo querían continuar con él, con esta zona que quedaba libre de construcción. Y también, por otro lado, pues se ha preservado de la urbanización. O sea, es la pescadilla que se muere la cola. Por un lado es el azote que destroza todo y por otro lado también ha sido un poquito la salvaguarda de grandes zonas. Pero esta zona es muy específica y muy diferente a otras zonas de contacto entre rampa y sierra, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, el contacto entre la rampa y la sierra por la zona del río Guadarrama, el silicio y es bastante homogéneo a lo que ocurre aquí. Incluso ya en la zona de Alcarria, la zona de Guadalajara, ya el contacto también entre lo que es el mundo silicio y el mundo de la cuenca de Madrid, realmente no tiene nada que ver y es bastante homogénea y tiene un mundo botánicamente y mineralógicamente aburrido con respecto al sitio en el que estamos, ¿no? O sea que en esta zona tenemos arcillas verdes, arcillas marrones, sílex, zonas con sílices y arcosas, zonas con yesos, zonas incluso salinas, prácticamente en todo el territorio que hemos visto antes en las fotografías aéreas o las ortofotos, las ortoimágenes de antes, ¿no? A ver aquí que se ve un mapa geológico, es difícil de interpretar, he puesto la leyenda a un lado, lo voy a repetir luego otro tipo de mapa que se vea más claro. El mundo en rojo y en morado, así en la esquina, digamos que de arriba a la izquierda, pues el mundo silicio. Hacia abajo a la derecha, el mundo, digamos que calizo, con la cordillera ibérica, con esas zonas también así de
de calizas. Hay una zona que viene en rojo que realmente es una depresión que queda aislada, que se llama la depresión de Loranca, pero tanto esta como esta parte central pertenecen a la llamada geológicamente Cuenca de Madrid, ¿no? Y dentro de la Cuenca de Madrid vemos en blanco los valles fluviales, con materiales que pone ahí cuaternario, que son los valles fluviales. Los valles fluviales de más arriba son los de Jarama, Henares y los que nos atañen, y luego ya más al sur, pues otros que son el Tajuña y el Tajo, ¿no? Pero realmente lo realmente interesante, si podéis verlo aquí vosotros, es en color azul y con rayado en diagonal la unidad intermedia del Mioceno, que es donde están estas arcillas. Pero las arcillas que nos interesan realmente vemos que están pegadas a Madrid, porque ahí realmente son esas arcillas en estrato superficial, porque la mayoría de todas las que vemos a la derecha son arcillas que aparecen en rampas fluviales. O sea, eran zonas que eran llanas, vino los ríos, erosionó y dejó la V de la erosión fluvial, y en mitad de la V pues aparecen estratos, pues un estrato de siles, otro estrato de arcillas, abajo un estrato de yesos, abajo ya digamos que la llanura aluvial con sus sotos, ¿no? Entonces ya es menos importante la significación de toda la vegetación, ¿no? Entonces lo importante es ese recuadrito pequeño que tenemos, o sea que geológicamente es una zona muy pequeña. Aquí lo vemos de otra manera, también en color azul, el intermedio aquí, quizás se ve más claro las diferentes zonas para situarnos en el centro de la península ibérica. Estamos en el centro sureste de la península ibérica y ahí aparece. Ya es lo que decía, en superficie de Madrid al Cerro de Magán, que es un cerro testigo cerca de Toledo, en superficie es lo que van en llanillas y en disección, o sea, cortadas en los valles, lo que os he dicho antes, ¿no? Paisaje y geomorfología de Ambrós, pues como os decía, es un paisaje determinado por la estructura geológica. Son estructura a capas estructuralmente horizontales, ¿no? El área interfluvial, que son zona distal de lo que caía de la sierra, que eran glacis de erosión, eran abanicos aluviales, abanicos torrenciales, y justo la parte distal de esos abanicos, pues es esta zona, que interfiere con la zona baja, que correspondía a las zonas inundables, las zonas someras de la Cuenca de Madrid, ¿no? Existe una erosión litológica diferencial. Hay estratos materiales duros, como son las dolomías, como son los siles, que van a quedar en resalte, frente a otros materiales que van a quedar siempre prácticamente en llano, o van a ser los erosionados por los ríos, como son las arcillas, las arcosas, los yesos. Y bueno, hay una dinámica muy dominante, sobre todo en la zona este, que claro, es en San Fernando, sobre todo la dinámica fluvial importantísima del río Jarama, que es un río potentísimo. Realmente es el río que aporta caudal a la cuenca del Tajo. El Tajo está tan usado que realmente el agua la aporta ya el Jarama con sus afluentes lenares y su red de afluentes, ¿no? Pero realmente en la zona de contacto entre el Jarama y el Tajo, es el Tajo el que vierte encima del Jarama, porque el Jarama siempre lleva mucha más agua y erosiona más. Entonces, realmente, aunque tengas realmente el río principal de la cuenca es el Jarama. La acción de las aguas superficiales pues ocurre sobre las arcillas, que como es un sustrato impermeable, pues crea muchas lagunas. Por eso existen las lagunas de Ambrós, por eso han existido otras lagunas, por eso queda todavía restos del humedal de Coslada, y había muchas más zonas húmedas. Había muchas zonas grandes de junqueras, ¿no? La mayoría hoy desaparecidas. Todavía quedan algunos retales que están a punto de desaparecer en la zona cercana entre Rivas y Vicálvaro, cerca de los arroyos de los Migueles y otras zonas que están urbanizando ahora mismo, ¿no? Y luego hay otra serie de problemas, bueno, te digo problemas ahora mismo, que es la cascón en los yesos. Por ejemplo, ha habido problemas muy grandes en la línea 7 de metro, que atraviesa esta zona nuestra y pasa por debajo para llegar a San Fernando. Y han tenido y siguen teniendo unos problemas enormes precisamente por estos problemas del tipo de suelos en los que estamos, ¿no? O sea, constancia de geológica de los lugares donde estamos, que dejan su impronta geológica en todo, en la economía, en la vegetación, en el tipo de explotación del suelo, en todo. Vamos con la bioclimatología y la biogeografía. La bioclimatología, la temperatura media anual de nuestra zona, 15 grados. La precipitación estaba en 420-430. He acudido a otras fuentes de información y ahora mismo estamos un poco por debajo de los 400 litros por metro cuadrado al año, ¿no? O sea, se va reduciendo. Estamos en un hombroclima seco, pero bueno, el hombroclima seco, como pongo ahí, va de 350 a 600 milímetros al año, ¿no? El piso bioclimático
Se establece hallando un índice de termicidad que tiene en cuenta el factor frío, por eso señalo ahí las temperaturas medias de los meses más fríos, porque con esos datos se puede llegar al IT, al índice de termicidad, y nos sitúa en el piso mesomediterráneo. El piso mesomediterráneo, para entendernos, es el piso de la vegetación potencial forestal de la encina. En Madrid lo vemos bastante fácil porque podemos aplicar piso mediterráneo, los encinares, que llegan hasta un nivel pues, de unos 800 metros, así en la sierra, ¿no? En la rampa de la sierra, ¿no? De 800 a unos 1.700 metros o algo así, está el piso supramediterráneo, que es el piso que en Madrid se corresponde con la vegetación del roble, aunque está muy mediatizada por las repoblaciones forestales con otro tipo de pinares, ¿no? Y luego por encima de ese pino, es el piso oromediterráneo, que es el piso de la nieve. Ahí ya solamente tira, en la parte inferior tira el pinar silvestre, de pino silvestre, el pinar natural, y en la parte superior de ese piso oromediterráneo están los pastizales o los piornales. Es la vegetación, no existe ya vegetación arbórea posible, ahí los pinos ya no pueden aguantar y está el piornal, ¿no? Entonces, que sepáis que estamos en el piso mesomediterráneo. Ya por debajo estaría el piso mediterráneo, ya estaría por la zona, digamos que del sureste de Albacete y la zona costera murciano-almeriense, ¿no? Pero va subiendo de nivel con el cambio climático, se nos va acercando a Madrid. Y ya hay especies que van asomando por Madrid, ¿no? En biogeografía, la distribución florística de la península está determinada y hay una flora que se circunscribe a ciertas zonas, ¿no? Entonces, realmente, en el mundo hay 6 reinos florísticos, 4, porque hay 2 pequeñísimos, que es el reino capense y el reino antártico, que tienen apenas flora del Antártico, y el capense es muy rico, pero es ridículamente pequeño geográficamente, ¿no? Superficialmente. Pero vamos, estamos en la gran región mediterránea, caracterizada porque los veranos coincide con la época, o la época calurosa coincide con la época en que menos llueve. Nos parece normal porque vivimos aquí, pero a nivel mundial es una rareza, ¿no? Dentro de la región mediterránea estamos en la provincia Iral, en la subprovincia castellana. Castellana engloba tanto la de la meseta norte como la de la meseta sur. Dentro de esa estamos en el sector manchego, y dentro del sector manchego estamos en el distrito bajo matritense. Luego ya hay otro sector manchego-guayanés por abajo, pero vamos, que es una provincia caracterizada por unos endemismos, por una flora que se circunscribe aquí. Estamos muy vecinos y parte de Vicálvaro de Ambroz pertenece a otra flora que viene de otra región geográfica que tiene que ver más con la casa de campo, con el pardo, con el encinar guadarrámico, no con el encinar manchego, que sería la vegetación potencial de nuestra zona, ¿no? Y luego ya por vecindad y porque llega alguna especie con el sector alcarreño de la subprovincia castellana, pero ya el sector celtibérico, que es la zona de las Alcarrias, ¿no? O sea que sabemos que en biogeografía estamos en el distrito bajo matritense de la subprovincia castellana, ¿no? Y que contactamos, incluso hay algo de flora en la parte ya más cercana a la M40 del distrito alto matritense de la subprovincia carpetano-leonesa, el sector guadarrámico. Ya nos hemos situado. Este es el mapa con dónde estamos. Con esto es donde estamos, ¿no? Y ahí, que es lo mismo que os lo he venido a contar, ¿no? Y bueno, condicionantes edáficos y litológicos, los que os he comentado antes, ¿no? La ortolognías y calizas y siles, los relieves de resistencia, veremos que esto, por ejemplo, hace que, por ejemplo, una vegetación típica que vemos en esta zona, aunque no sea muy abundante, que son los tomillares, se ciñen a las zonas duras, a las zonas de pedregal, a las zonas duras y que tienen pues muy poca retención de agua, y esa es la vegetación típica de allí. En cambio, luego están las arcillas, juego con el agua muy especial, principalmente porque no cualquier especie puede vivir en su seno, ¿no? Cuidándolo, a lo mejor sí, pero realmente al natural ocurre que se empapan mucho, se expanden y cogen el agua y se expanden, y luego realmente cuando se secan se deshidratan y se cuartean, se rompen, pero se cuartean no solo en superficie con esa grieta, sino en profundidad. Con lo cual da un tipo de suelo muy raro. Si las raíces, por ejemplo, no pueden crecer en horizontal, porque realmente cuando se cuartean son bloques rígidos, duros, que se abren
rompiendo lo que haya por medio. Pueden romper, tienen mucha fuerza, pueden romper incluso tuberías, ¿no? O sea que realmente poca vegetación puede resistirla, ¿no? Por contra, son muy fértiles, aunque, como he dicho, con esta relación con el agua depende mucho de los ciclos pluviométricos. Y luego ya a menor medida pues intervienen los yesos, que son las partes bajas. Hay muchas arcillas y muchas zonas que está influenciada por la vegetación gipsícola característica, pero sí que hay mucha vegetación influenciada por los yesos. Que una de las cosas que tiene es que es tóxico, el yeso es tóxico, son sulfatos. Antes en los huertos se sulfata para matar las malas hierbas, por ejemplo. Y luego también el tema de la salinidad, una cosa muy propia. Y luego otra cosa que nos afecta más, pues es el tema de las arcosas, que son un sustrato ácido, ¿no? Y que tiene bastante arena, con lo cual tiene tendencia a tener una vegetación saburícola, ¿no? Bueno, aquí alguna foto que pongo Córdoba, la fábrica de sepilitas de Tosa, y aquí se ven algunos estratos, estos en los berrocales, relativamente cerca del M45. Y bueno, pues esto, otros antecedentes que quiero poner antes de meterme con el tema de VGV, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estamos a nivel histórico, a nivel humano? ¿Cómo ha evolucionado? Porque aquí es determinante. En otros sitios de España, pues a lo mejor no es tan importante, pero aquí es fundamental, porque vamos, Madrid, tenemos el monstruo madrileño que es capaz de devorar cualquier espacio natural que tenga a su alrededor. Tenemos una riqueza prehistoria muy importante. Se ha descubierto que, bueno, hay muchos sílex, es una de las pocas zonas que hay sílex abundante, con lo cual hay industria lítica y fue una zona muy usada desde antes del Neolítico, desde el Paleolítico, ¿no? Para aprovisionarse de todo tipo de herramientas. Incluso se ha demostrado que había industria, o sea, que había yacimientos industriales, que había esto preindustrial del este, que había intercambio de sílex, y se han encontrado incluso cosas cosas de intercambio con otras culturas, que es a través de ellos se intercambiaban, por ejemplo, productos como el sílex trabajado por vasos o por cerámica de fertilizantes que no existía antes, ¿no? ¿Qué más? Pues realmente los conflictos ganaderos siempre. Y bueno, el siglo XX lo que es el abandono institucional de un urbanismo salvaje, con la implantación del ferrocarril, con la minería y luego sobre todo una presión urbanística muy importante, ¿no? Muy importante y grandes infraestructuras urbanas, ¿no? ¿Qué ha pasado en la actualidad? Pues aparte del incremento de esas infraestructuras, el M40, M50, M45, el centro de transportes de Coslada, la línea 7 de metro, el AVE, y luego ya de líneas y centros de transformación de alta tensión que hay en nuestra zona, ¿no? En la actualidad lo que se está viendo es el incremento de la presión urbanística a unos niveles desorbitados completamente, ¿no? Que es lo que nos atañe y lo que por eso estamos aquí trabajando por intentar salvar esta zona realmente de la presión urbanística, ¿no? Porque a lo mejor no construyen nuestra zona, pero a lo mejor nos la convierten en un parque pues como el que hay a la del mismo Vicálvaro, ¿no? No es lo mismo tener la naturaleza en Madrid que tener un parque más, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría iniciar, si queréis, o continúo pues con la ronda de preguntas, si lo veis factible. Si queréis lo vemos, a ver si te da, antes de meterme en la parte de vegetación, que seré menos largo y menos prolijo de lo que he estado ahora en esta, con vuestro permiso. O sea que si queréis preguntarme alguna cosa... No sé si me estáis oyendo o no. Sí, se te oye. Perdona, que lo único Vale. que la mayor parte del que quiera hablar puede abrir el micrófono sin problema. O levantar la mano, yo lo veo y le doy paso. O si queréis preguntamos luego, vamos, lo que veréis, lo que queráis vosotros. Pues lo digo por... Enrique. Sí. Soy Miguel Ángel. He puesto una pregunta en el chat, bueno, un par de preguntas. Yo no sé si hemos hablado de esto, pero según estás hablando, se me está ocurriendo, ¿no? Sería objeto esta peculiaridad geológica, ¿no? Que lógicamente lleva una peculiaridad también botánica, faunística, ¿no? ¿Sería suficiente razón como para otorgarle una figura CEC, la antigua LIC de Red Natura 2000? Sí, bueno, pues te explico. Yo estoy metido ahora también en el comité científico de un futuro, y además tiene viso de salir adelante, Geoparque,
de los volcanes del campo de Calatrava, el mercurio de Almadén y el carbonífero de Puertollano, ¿no? Y estoy viendo cómo va este tema a nivel geológico, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Una cosa son las directivas Hábitat, la Red Natura 2000, que tiene pues los lugares de importancia comunitaria, que a su vez devienen en zonas especiales de conservación, ¿no? Y eso es a nivel, digamos que ecosistémico, ¿no? A nivel geológico son puntos, son localidades. A lo mejor pueden ser áreas un poquito más extensas, ¿no? Pero son áreas relativamente pequeñas, ¿no? Si fuese un área rica y grande, sí, habría lugar, ¿no? Pero lo que veo yo en el territorio es que son zonas puntuales, más que nada, y además les gusta mucho a los geólogos los cortes estratigráficos, ¿no? Cortes como los del M50, cortes importantes, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Ahora mismo en los Berrocales había un cerro que se llama el Cerro Peñuelas, que está desmantelado, completamente cortado a saco, o sea, en vertical, y hay unos cortes geológicos preciosos. O sea, ahí se ven los estratos de siles, las arcillas de un color, los yesos intruyendo por debajo en diapiro, que se llama, ¿no? Que podía ser un lugar de importancia geológica. Se llaman LIG, lugares de importancia geológica. Esa sería la figura que más le valdría, ¿no? Porque un geoparque faltan dimensiones y calidad, por así decirlo. Entonces, lo máximo que se podría conseguir sería conseguir un par de 2 o 3 LIGs, lugares de importancia geológica. Este podría ser uno. En las mismas canteras al borde de las lagunas hay unos cortes también muy buenos. El tren en Coslada, cerca de Coslada, puede tener algún corte interesante, pero yo creo que sería difícil, pero que podría ir uno. Este que te he dicho sería el candidato principal, pero entra dentro de los... O sea, tú ahora mismo ves y a lo mejor ahí van 3 manzanas y una guardería en ese sitio, en ese monte, ¿no? En esa montaña. Es una montaña que además al lado de la cima tiene unos yacimientos arqueológicos impresionantes, que están ahora que vas y los puedes ver los hoyos de silos de provisiones, de alguna tumba, en fin, una pena porque podría haber sido, igual que podría haber sido, igual que me dices tú a nivel geológico, también podría haber sido a nivel arqueológico. Histórico. O sea, el mayor cementerio de Europa anterior al siglo XV estaba aquí. Estaba en Los Seijones, es un cementerio visigodo que se levantaron más de 600 tumbas. Se puede ver todavía, y os recomiendo que lo hagáis en Google Earth, ampliar ahí en la zona de Los Seijones, al lado, al este de la ermita de la Virgen de la Torre, y lo veis, y ampliáis, y veis ahí, y si queréis os ponéis a contar las tumbas. Es impresionante. Además son tumbas confeccionadas con lo que había por la zona. O sea, yo he visto tumbas antropomórficas sobre granitos en los Montes de Toledo y son preciosas, en más sitios, ¿no? Porque tienen la forma de la figura excavada en el granito. Pero claro, aquí no había una roca fija sobre la que excavar. Entonces, estaba hecho con planchones de yeso, con planchas de dolomía, con trozos de sílex, ¿no? Así era como organizaban las tumbas, ¿no? O sea, era una cosa, un yacimiento único. Ahora está completamente arrasado bajo 1 metro, 1,5 metros de tierra nueva horizontal, ¿no? Y está ordenado urbanísticamente y ahí van tales parcelas con tales bloques, ¿no? Pero eso, otro sitio que podía haber sido y hubiese merecido la pena, y a nivel histórico es como para denunciarlo ante Europa, porque el tema es gordo. Y claro, lo divertido del tema, también hay otro cerro que están urbanizando entre la zona de, ¿cómo se llama?, de los Cañaverales, también en la zona oeste de los Cañaverales, que se llama el Cerro del Tesoro. Todo tiene relación con esto, con la cultura visigótica. Y lo que te digo y principal es que si este era un cementerio de 600, de más, muchísimo, seguro que mucho más de 600 tumbas, ¿dónde estaba la ciudad? Porque tenía que estar ahí al lado. Claro. ¿Era Vicálvaro? ¿El origen de Vicálvaro era realmente esto? ¿O qué? O sea, ahí surgen bastantes interrogantes y era como para excavar, pero nadie quiere excavar aquí porque se choca con quien no se tiene que chocar, básicamente. Ese es nuestro problema ahora. Intentar no chocar, intentar plegarse, intentar convencer y luchar por salvar esta zona, con los argumentos que sea. Ahí entran todos. Pero es que si la suma, cuenta. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Tendremos también que unir ese tema, tendremos que hablarlo, sí. Además, si quieres, yo no sé si hay más preguntas. No, pues si quieres continúa. No hay ninguna más ahora mismo. De acuerdo, pues volvemos a compartir la pantalla. Y estamos aquí otra vez.
Y bueno, flora y vegetación de nuestra zona. Me he centrado mucho porque llevamos años trabajando en ello. Pues estamos unas 4 o 5 personas. Ahora todo el mundo se interesa, pero llevamos muchos años luchando y desesperando con este tema porque es durísimo. Ahora está una primera comunicación en un congreso en septiembre, ¿no? Que va a ser un estudio preliminar en que no queremos levantar la liebre total porque es un pedazo de vegetación esta. Y es que vamos, que es que se tienen que estar tirando, cuando los saltemos se van a tirar de los pelos más de un catedrático botánico porque son plantas que muy probablemente ni siquiera haya visto nunca y las tiene aquí a tiro de metro o de bicicleta, ¿no? O sea, aquí esto lo pusimos así en una campaña que hicimos así de protesta, en algún periódico lo sacamos, con 9 especies cualquiera, resulta que son bastantes más, o sea, resulta que son bastantes más. La de la esquina de la izquierda probablemente esté extinguida, es una correhuela mínima, pequeña, que es del sureste ibérico y poco más llega y algo de Andalucía, se llama Convol. La del medio de arriba, Eucrium espinoso, en teoría no existe en Madrid. La de la esquina de la derecha es la famosa cinara, que bueno, que se está descubriendo alguna más y alguna queda, ¿no? Pero cuidado con ella porque vamos, está desapareciendo. La del centro, Malvela seraordiana, una malva con unas flores preciosas. Es una pena no haberos conseguido localizar fotos de la flor, es una flor preciosa, pequeña pero una maravilla. La mayor población mundial de esta especie puede estar desapareciendo ahora mismo en los berrocales. La del centro, Geropogon hybridum, un género que le tuvieron que buscar un hueco nuevo porque realmente no le localizaban. El cardo de la derecha, el Scolimus, el cardillo, pero es el cardillo maculado que se llama, ¿no? También es del sur, de Andalucía, del Levante y de algo de Extremadura. También todas estas plantas efectivamente a las arcillas, ¿no? Es la vegetación de las arcillas, una vegetación que todavía no está reconocida botánicamente. ¿Por qué? Porque son las mejores tierras agrarias, es la vegetación más, una vegetación que si sobrevive entre especies banales, con lo cual no está considerada, por así decirlo, como vegetación probablemente natural dicha, ¿no? Porque tiene algo que ver la mano del hombre casi siempre, ¿no? Por eso, por ser la propia de las zonas más fértiles, de las zonas que están extinguidas naturalmente, porque son todas tierras agrícolas o son tierras urbanas, ¿no? A la izquierda, abajo del todo, la Clasea flavescens. En el centro, y lo pondré luego en una foto más, Triticum boegoticum, el origen de nuestra alimentación, básica, que consumimos el trigo de pan, ¿no? Con esta planta y con un trigo sarraceno que hay, que proviene de otro género que se llama Aegilops, hibridaron para dar el Triticum monococcum, que ahora se está poniendo de moda así como superalimento entre los macrobióticos y gente así de vegetación muy cuidada, ¿no? Y está volviendo a hacerse pan con ese trigo, digamos que primitivo. Pero este es el origen inicial. Solamente aparece en Asia Menor y algo se cuela en Europa, pero en los Cárpatos, ¿no? Y desde ahí salta a Coslada o Ambroz, que también está en Ambroz, muy poquísimo. O sea, esa es la gran joya y una incógnita. ¿Cómo llegó ahí? Porque es un área disyunta tan brutal, con tantos kilómetros de por medio, que bueno, que o interviene en tema de intercambios culturales como esos que decía yo, con respecto a intercambios sílex por semillas nuevas, o no sé por qué está ahí. No sabemos por qué, pero desde luego está legal, ellas húmedas, ¿no? O sea que hay que buscarla por más sitios. Es muy característica, pero desde luego el pequeño sitio en el que subsiste, ya di las instrucciones así a gente para que no se hable mucho de ese sitio, para que si se pasa sea con todo el cuidado del mundo, porque es la mayor población europea que nos queda está ahí. Y es Coslada, y esto es de nuestra zona. O sea, no es como la cinara, que también la hay un poco por Andalucía, un poco por Badajoz y también aquí. No, esto es una joya nuestra, ¿no? Luego en la esquina de la derecha hay una planta sin mayor importancia dentro de su especificidad, que se llama Acinos rotundifolios, también muy específica de las arcillas madrileñas, ¿no? Aquí no sé si lo veis vosotros porque me tapa un poquito la pantalla, pero esto son cosas desaparecidas recientemente. La esquina de arriba, la parcela del CTC de Coslada, la parcela antes del destrozo de hace 8 o 9 años. Era un cinaral, o sea, era un cardal que levantan más de 20 o 30 centímetros del suelo, porque una de sus características que tiene es que ese cardo se da sombra a su propio suelo para resguardar su humedad, protegerlo del viento, protegerlo del sol, para que dure más
su desarrollo. Si tirase en altura, realmente le ganaría en competencia a otro tipo de cardos y desaparecería. Pero es una forma de perpetuarse. Incluso hay plantas tan raras como otro convolvulus que hay, ese que había que os dije antes, el convolvulus humilis, y luego hay otro convolvulus meonanthus, que están adaptados a vivir en esa semisombra bajo o cerca de las hojas de la cinara. Otro sitio de esa, ahora regenerado en parque, pero el paisaje era así. Hace 10 años solamente. No me estoy yendo a la China, ¿no? Parque del Humedal, en Corlada. Queda prácticamente ese humedal, solo que el paisaje que vemos de fondo ahora mismo es el barrio del Cañaveral y la Radial. Pero realmente tampoco hace muchos años de estos. Más cercano todavía, esto de la esquina de abajo de la izquierda es el arroyo de los Migueles que conecta a Vicálvaro, conectaba a Vicálvaro con Rivas hacia Madrid y con el Parque del Sureste. Por Rivas todavía está algo salvable, pero realmente esta zona que estamos viendo ahora mismo está completamente levantada. Queda algún rinconcito ridículo con algo de Junquera, pero está todo. Yo pensaba que a lo mejor se salvaba porque iba como zona verde, pero se ha ido a la mierda. Yo no sé. Y había de todo. Había incluso, descubrimos hace 3 años un lirio rarísimo, un lirio salino, de suelos, digamos que de humedales salinos. Y además ahora creo que pondré una foto luego y lo veréis. Ahora lo han cambiado de nombre, pero vamos, un lirio de estos de jardinería, muy, muy llamativo además, ¿no? Pero vamos, este es el peligro que tenemos en nuestra zona, que lo poco de naturaleza que nos queda nos desaparezca. ¿Qué tipo de vegetación climática? El concepto está un poquito manido, el de clima, vegetación potencial, vegetación climática, es lo mismo, es diferente. Pero bueno, en teoría, lo que vendría a nuestra zona, como os dije biogeográficamente que estábamos en un encinar. El tipo de encinar es diferente del encinar que hay por Tres Cantos, por el Pardo, que es un encinar rico en enebros, que es un encinar acidófilo. Aquí iría el encinar manchego, un encinar bastante más variado, porque es un suelo más rico, con las arcillas, ¿no? Y después del encinar, digamos que según se va degradando la zona, van entrando otra serie de plantas, ¿no? Va desapareciendo el bosque, entra el matorral, va desapareciendo el matorral, entra el retamar tomillar, va desapareciendo la retama. En esa línea que veis ahí desglosada a la izquierda. Ahí está muy estudiado y muy visto y es así de clara. Encinar, coscojar, retamar con aliagas, después va un esplegar con salvia, linos, así bastante variado y rico en especies, sobre todo melíferas, muy buenas por la miel de la alcarria, es la típica de los esplegares, del espliego. Después un tomillar más ralo, un tomillar con estipas, con estas gramíneas endurecidas, ¿no? Y la parte final, pues esas mismas estipas, pues es un espartal muy duro que prácticamente, digamos que es la etapa más degradada, ¿no? Pero después sobre arcillas, ¿qué es lo que hay? ¿Un encinar podría aguantar? Pues en una situación óptima, sí, pero realmente en cuanto se empieza a degradar, ¿qué ocurre? Como desaparece al final esa expansión, retracción, realmente lo ideal, prácticamente, lo ideal sería un pastizal, que lo doy aquí como la opción B, porque en las zonas así un poquito más duras, que hay siles, que hay algo de asomos así un poco endurecidos, pues de calizas o de dolomías, pues aparece un tomillar y la aparece en nuestra zona, tanto en la zona de Ambrós como en la zona de Corlada. Pero realmente en las arcillas lo que iría realmente era un pastizal. Es más, en tiempos prehistóricos, con los rebaños así salvajes, sin apenas intervención humana, sería la zona donde pastasen los grandes rebaños pues de caballos salvajes, de euros, de todo lo que hubiese aquí, sería lo propio, ¿no? Después, en las zonas más húmedas del pastizal, pues a lo mejor iría el trigal. A lo mejor podría venir el trigal este que hemos visto de Triticum boeoticum. Otras vegetaciones que nos entran colateralmente, la de los yesos, que si te bajas por el Parque del Humedal, en el Parque del Humedal ya hay cierta influencia, y si te bajas de Corlada sobre yesos, que algún sitio hay, si vas por la carretera que une la zona de Rivas con Corlada por ahí cerca de La Vega, pues queda algún resto encinar, con coscojar, con jabunal, que viene a ser el tomillar sobre yesos, un tomillar muy especial, y hay una serie de cosas que prácticamente degradativas hasta que se crea lo que es la costra sobre yesos. Una mezcla de líquenes y de yeso vivo, de yeso mineral, que realmente es una cosa increíble, pero viva, ¿no? Sobre las alcosas madrileñas, potencialmente el encinar guadarrámico. Tenerlo no lo tenemos. Tenemos fuese degradativa, que es el retamar, que no llega ni a Berjaral, ni Cantoesar, pero sí que hay algo de tomillar, pero vamos, por lo que queda es el pastizal relacionado con las arenas de las alcosas, ¿no?
especies con muchos tipos de tréboles, algunos tipos de viboreras, Selecium plantaginum, una serie de plantas, digamos que de suelos ácidos que aparecen en la zona, digamos que más cercana a la M40, ¿no? Entre la M45 y la M40 hay bastante vegetación de ese tipo, ¿no? Otro repaso de flora que hemos visto con el Triticum boeoticum, que es como se llama el trigo este que te digo. Luego el Lignum astrigo es unas arcillas, que es una preciosidad que ahora mismo está en flor o está caducando por momentos. En las zonas vallecanas, aquí solamente vemos matas dispersas, pero lo hay. Un cardo muy característico, no pinchudo, que es precioso, el Equinus strigosus, que es tipiquísimo de las arcillas. El número 4 es la Malvela serardiana, que es este tipo de malva que asociada a estos suelos que se rompen a las arcillas oscuras verdes, exclusivo de ellas, porque vamos a encontrar en otro tipo de arcillas, no la encontramos. El jeropogo, que ya vimos. El 6 es una mata muy grande, alta, que vimos el otro día y ahora mismo ahí tiene que haberla, por aquí por Ambroz hay alguna, y en Corlada todavía quedan algunas, aparte del destrozo que hicieron, que se llama, es un astrágalo, hay muchos astrágalos, pero este es el mayor de todos, una planta que debería usarse en jardinería porque es escandalosa, y denota que hay cierta influencia salina y cierta influencia de los yesos. En las zonas en que aparecen más influencia de yesos que de arcillas, a los valles así del sureste madrileño, estas arcillas. Y para la zona ideal es la zona vallecana, cerca de Valdemingones, por ahí hay zonas que hay masas. Eso que aparece con un escarabajo verdoncho ahí precioso en medio es otra especie que redescubrí yo porque estaba extinta en Madrid desde los años 60, no se había vuelto a citar en Madrid. ¿Por qué? Porque sus citas eran Estación de Delicias, Zona de Vallecas, Vicálvaro, Moratalaz, que son zonas que se han urbanizado todas, ¿no? El Allium nigrum, un ajo de escándalo porque a veces llega a los 70, 80 centímetros de altura en los años buenos, ¿no? Con una floración grande, como un puño realmente, y es, a pesar del tamaño, yo no sé cómo ha podido pasar desapercibido, pero un par de localidades existen todavía. En peligro, en mucho peligro, pero existen algunas todavía. Y la 8, la cinera. Aquí, fases que he visto de desapariciones por abajo. Un traslado absurdo de las cinaras, de esto que dijo por un lavado de imagen de la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, de llevarse las cinaras y plantarlas por otros parques, por otras zonas salvajes. En el sur de Rivas se plantó por los cortados de Rivas, a diestro y siniestro, por ahí. Han palmado en un 99%. Solamente conocemos una localidad en que se la dieron a gente que controlaba un poquito más y lo plantaron en una zona que por algo están tirando. Por lo menos 4 especies, plantas, no especies, plantas les quedan, ¿no? Pero vamos, así estaba lo de Coslada y le murieron, pues el 98% les murieron, ¿no? El lirio que os decía antes, el Iris espuria, que había en los Migueles en la foto de los paseantes, y que bueno, en Madrid le quedan un par de localidades nada más, pero es que realmente en La Mancha está peor todavía, o sea que es una planta que está desapareciendo del centro peninsular. Desapareciendo, si no ha desaparecido ya, en la mayoría de las localidades. Así está el percal. La catena de vegetación sobre las arcillas verdes es lo único que tenemos publicado realmente, que publicamos un póster sobre la vegetación de los vertisoles madrileños. Y bueno, veíamos que había una vegetación característica de los taludes, además con unas plantas muy características. Hay una amapola o una falsa amapola muy característica, que es una amapola de colores negro, rojo y amarillo, y una linaria preciosa, la linaria caesia, que hay bastante por Ambroz y por Coslada. Después hay un tomillar retamar aliagar, que hay alguna aliaga y tal, que queda con lo que aparece así dibujado es el Astragos alopecuroides, ¿no? Que también es una comunidad característica y repetitiva. Siempre que se da la combinación geológica, aparece esta. O sea, es que las comunidades vegetales significa que si tienes unas condiciones ecológicas muy determinadas, por su clima, por su biogeografía, por su edafología, te sale esta comunidad. Y esta comunidad es espejo y es reflejo de esas condiciones, uno y otro, ¿no? El 3 será el pastizal medio, o sea, muy variado, con cinaras, con una flora, pues la que vimos el otro día que nos vimos al paseo, esa es prácticamente la flora característica, con las malvelas, con estos endemismos y con otras que no son tan endémicas, pero que son características de las arcillas, ¿no? Como la flor grande, ahora mismo está en flor, como las salvias, salvis,
Salvia argentea, que también son unos matones bastante grandes, que tienen, seguro que la mayoría de estas plantas tienen su fauna, su entomofauna característica, ¿no? Otra comunidad que vimos, una comunidad de los pastizales higrófilos. Estaba el trigo pero había otros. Había una serie de juncos, una serie de plantas que parecen juncos grandes, como las phalaris, cárices y vegetación asociada también bastante característica de ahí, ¿no? Hay una serie de pastizales que tienen más que ver con lo antropizado, con los pastizales característicos antes de la existencia de los venenos, de la ausencia de rotación, de la explotación continuada y expoliación, yo diría que expoliación porque es que no es otra cosa, que realmente que es la flora arbense, una vegetación arbense, característica de este tipo de medios, de este tipo de clima, pero sobre todo de este tipo de arcillas, ¿no? Y luego hay un avance de vegetación nitrófila, como la que tenemos en muchas cunetas, en muchos bordes de taludes de tren, que realmente interviene mucho la cinara y otra serie de plantas características. Una vegetación nitrófila, o sea, una vegetación banal, pero que también es característica si lo que entra son las arcillas. Entonces, estas 6 comunidades las vamos a intentar describir florísticamente con nombres y apellidos, localización, ámbito geográfico, a estudiar, a desarrollar. La dinámica con alteración que quedamos aquí, bueno, no sé si lo tengo un poquito más adelante. Mira, la vegetación nitrófila, perdona, lo tenía que haber puesto antes, pero realmente hay mucha vegetación nitrófila, de esta vegetación despreciada en general por los botánicos, porque digamos que te aparece en cualquier solar, en cualquier luneta. Hay una vegetación nitrófila que está acostumbrada al pisoteo, que se llama viaria. Hay otra nitrófila que está acostumbrada al laboreo agrícola, que es la vegetación arbense. Pero vamos, que realmente, ¿por qué hay tanta vegetación? Pues primero, por las facilidades químicas y físicas. Físicamente, porque la remoción de sustrato activa que determinadas bacterias que están en el suelo ejerzan, las nitrobacter y otras que realmente hacen que se disparen los niveles de nitrógeno. Eso es fertilizar, eso es hacer que la vegetación crezca más de lo debido, de lo normal en condiciones medias, ¿no? Aparte de eso, de esa remoción por el movimiento mecánico, pues resulta que son muy ricos, son muy fértiles estos suelos arcillosos, ¿no? Entonces se unen las dos cosas, con lo cual ya está el sustrato ideal para que haya vegetación nitrófila, adaptada a suelos muy ricos, con lo cual hacen una biomasa tremenda, crecen apabullando a las especies, digamos, que naturales de la zona. Luego también, ¿qué tiene que ver? Pues la historia del territorio. Es una historia muy larga y de mucha alteración desde el Paleolítico hasta ahora. Encima, para cómo había una cañada real, había de esas carniceras en que hacían pastar al ganado antes de llevarlo al matadero en Madrid. Entonces, bueno, también de trenes, de las cañadas de caminos, en fin, las explotaciones mineras, todo significa alteración, con lo cual, pues ha habido mucha, ¿no? Y había un tipo de dinámica que era de este tipo, ¿no? Y según la vegetación que había potencial, pues si le metes alteración, pues te da este otro tipo y predominan determinadas especies. Pero vamos, lo veo demasiado técnico para lo que estamos tratando en este momento, ¿no? Aquí es un mapa con las zonas donde interviene este tipo de vegetación, que hay que ceñirse a la zona central, con una serie de localidades que estamos estudiando. Ya veis, 8 localidades, quizás haya que añadir a una más, pero para una vegetación desarrollada a lo largo, pues estos serán unos 60 kilómetros, o 70 de un extremo a otro, con unos, pues yo no sé cuántos kilómetros cuadrados serán, pero vamos, serán más de 1000 kilómetros cuadrados. Si realmente hay 7 sitios ridículos y lamentables, es que está en verdadero trance de desaparición. Y uno de estos sitios que tenemos, pues es donde esto tiene un valor enorme, a punto de perderse. Nuestro eje tengo testigo de la vegetación, que está por definir todavía. A ver si en menos de un año podemos meternos con ello. Una vegetación tan extinguida como esta. Esta planta estaba extinguida hasta hace un mes. Hace un mes casualmente, y buscando otra planta también extinguida, que era una planta que se llama Oenageria poliodon, del Cerro Negro. El Cerro Negro eran 2 cerros que había en donde está el parque al lado del Manzanar de la M30, de la estación de contenedores de Renfe. Por un lado está el parque de Entrevías, eso es lo único que queda del Cerro Negro, súper alteradísimo, y otro poquito que quedaba era donde está el parque Tino Galván ahora. Realmente el Cerro Negro es ese cerro que hay donde están los edificios de... Pues había una flora que volvía locos a los botánicos de Madrid y donde se iban a estudiar. Los iban a la sierra, a la vegetación de los Jesús. Y el Cerro Negro era una mina que ha desaparecido. Y todo el mundo habla de plantas que ya extinguidas. Esta se extinguió
La última vez que se le vio con vida fue en los años 60. No, perdón, en 1936. Desde entonces no se ha vuelto a encontrar la planta. Se hizo el género para flora ibérica y se tuvo que basar en pliegos hechos polvo de los años 30, con lo cual no había quien se... Con lo cual hubo que estimar que hubo una planta que debería ser parecida a y se la metió en otra especie. Pero realmente es una especie como la copa de un pino y en eso estamos también a ver si la caracterizamos. Solamente queda una localidad, unos 500 metros cuadrados con unas 40 o 50 plantas de estas, pero así estamos. Esta es la extinción de una especie. Esta ha resucitado por los pelos. Esperemos que termine de resucitar. Yo soy candidato de meter esta planta encornada porque hay su sitio, en este tipo de arcillas, ¿no? Pero igual que te digo esta, te digo la Lutundifala, esta pequeñita que aparece a la izquierda, que también le quedan poquísimos sitios. Pero hay unas 10 especies, el gladiolo italicus, también un gladiolo como la copa de un vino, enorme, más parecido al gladiolo de jardinería que al gladiolo silvestre, y también está encornada, y también es otra planta de este tipo de medios. O sea que os pido que redoblemos los esfuerzos por salvar esta zona, esta vegetación. Quien habla de la vegetación habla del ecosistema, porque viene definido por la vegetación, que es quien alimenta a la fauna, a la microfauna, a todo, y realmente es luchar por este tipo de ecosistemas. No por un parque muy bonito, un parque metropolitano, sino luchar por este tipo de ecosistemas. Y en eso, esta presentación yo creo que ya os he robado bastante tiempo. Voy a volver a salirme de la presentación. Este chisme se llama Carduncelus matritensis, que ya no está en Madrid, está en Toledo, pero realmente el nombre como especie ya se lo dieron y yo creo que es una buena especie y yo creo que va a volver a buscarlo, por si lo buscáis en flora ibérica por ahí, veréis que es una planta que no existe. Y aquí lo dejo. Si queréis preguntarme algo, no sé qué tiempo tenemos, yo creo que he agotado mi tiempo de sobra y allá vamos. Son menos 20. Son menos 20. Bueno, yo viéndolo la presentación, o sea, la cantidad de especies que han salido, creo que eso es lo que hay que poner también en valor, es la importancia de que haya mucha gente estudiando una determinada zona, o sea, la importancia de muchas personas ahora mismo volcadas en este caso en las lagunas, que están haciendo que salgan a la luz muchas especies y muchas más cosas que a lo mejor no, en otras zonas también puede haber cosas, pero no las estamos encontrando. No sé pues, si me explico. Sí, mira, sí, hay mucha gente, pero es que hay mucho oportunista o gente que va a hacer la foto, por así decirlo, que es prácticamente lo que se reduce. Claro, sí, no, o sea, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, a nivel botánico despertó mucho, pero digamos que ya se ha apagado, ya se extinguió. O sea, eso quedó muy bonito cuando la pelea del CTC de Corlada, ¿no? Entonces hubo mucho botánico que sí que vino y tal, pero como que se ha olvidado un poquito, ¿no? Y además la gente va a por la especie. O sea, es la especie y qué pasa con la especie. Y la Sociedad de Biología de la Conservación pues están como locos porque haya estudios parciales, se creen microreservas, se financian estudios y planes de recuperación con la especie, con esta especie, con esta otra. Pero realmente yo lo que estoy apostando es por el conjunto, por el ecosistema, por la comunidad. La comunidad es una comunidad vegetal. Seguro que esa comunidad vegetal tiene otra comunidad entomológica característica, ¿no? Que habría que buscarla, ¿no? Entonces yo creo que eso precisamente es a lo que me refiero. Sino una comunidad, un ecosistema. Entonces yo creo que botánicamente a raíz de la caña que están volviendo a dar ahora y con el descubrimiento de otra especie y otras que estamos en contacto, y cuando levantemos la liebre de la comunidad de las arcillas madrileñas, yo creo que va a haber base suficiente para que se incluya en la Directiva Hábitat. En la Directiva Hábitat va petido, los hábitats vienen descritos por comunidades vegetales que tienen un nombre científico mundialmente admitido. Entonces, lo que hay que lograr primero es que se proteja esa zona y si no se protege esa zona, que protejan la comunidad que esté estudiada científicamente, que tenga un nombre y por determinadas circunstancias que vienen muy claras en la legislación, entre a formar parte de esas comunidades de interés, de esas comunidades prioritarias, ¿no? ¿Quién es, Enrique? Sí. Miguel Ángel. ¿Quién le corresponde, siempre me he preguntado, la solicitud para aplicar a una zona la Directiva Hábitats?
¿Es la administración o puede ser...? En teoría es la administración. En teoría es la administración, pero se puede acudir a particulares. Pero esos particulares, mira, la administración tiene unos mapas hechos validados por Europa. O sea, Europa pidió al gobierno que se hiciese una cartografía de España a escala 1,50.000 con los hábitats prioritarios. Entonces, o hábitats a proteger, ¿no? Entonces, o hábitats simplemente caracterizados, ¿no? Por comunidades vegetales, ¿no? Dentro de esas comunidades vegetales hay unos hábitats prioritarios, ¿no? Entonces, a raíz de esas comunidades, de la pureza de esas comunidades o de la rareza de esas comunidades, se crearon otras comunidades, otros hábitats que son prioritarios. Esos hábitats prioritarios tienen que estar protegidos. Las comunidades, aunque no sean prioritarias, por ser muy características, por su rareza, por su especificidad, también deberían estar protegidos. Y eso corresponde al Estado y, si no, a alguien que denuncie a Europa que esos hábitats deben estar protegidos por Europa por tal y por cuáles razones, y que Europa se lo recuerde al Ejecutivo español que no está cumpliendo con sus obligaciones. O sea, puede ser esas dos vías. De oficio por la administración, de particulares a la administración para que lo incluyan, o de particulares, organizaciones a Europa para que reclamen a la administración su cumplimiento. Pienso que esas son las vías. No conozco tan bien los cauces administrativos como para ello. Bueno. Pero, por ejemplo, nosotros con el tema de este Carduncelus, que se llama la planta esta, vamos a presionar a la comunidad de Castilla-La Mancha a través de gente científica y sociedades botánicas y sociedades conservacionistas. Vamos a presionar y vamos a exigir, porque dada la rareza y la poca cuantía, que se compre el solar, que se compre, que se ceda, que se haga una microreserva, lo que quieras, pero que eso deje de estar, digamos, que en el mercado, o sea, deje de ser público el sitio y se pueda organizar como se quiera, como microreserva, como parque, como sitio cercado, no sé, como quiera, pero vamos a presionar desde las sociedades conservacionistas y científicas, directamente al responsable, ¿no? O sea, no una petición general, sino a sentarnos y hablar directamente con las autoridades, con la máxima autoridad medioambiental de Castilla-La Mancha. En este caso habría que hablar con la de Madrid. Y, pues mira, si hay una administración que no está por la labor, siempre puede haber alguien que se quiera apuntar un tanto y colgarse el cartel de ecológico o de conservacionista, de lo que quieras, ¿no? Pero vamos, por la vía derecha, izquierda, frontal o retorcida, pero hay que conseguirlo porque es que esto se nos va. Vale. Yo ya creo que ya José se tiene que ir, así que vamos a tener que cerrar. Y una pregunta rápida, Enrique. ¿Tú crees que esto, dime un sí o no y luego si quieres lo hablamos? ¿Tú crees que esto sería objeto, todo el estudio que estamos haciendo y que vamos a tener acabado probablemente ahora en junio, final de junio, principio de julio, ser objeto de solicitar, ser la base para solicitar un proyecto LIFE? Sí. Vale. Sí. Sí. Pues lo hablamos. Entonces. De acuerdo. De acuerdo. Era otra vía que no te he comentado, pero podría ser, pero urge más. Lo que pasa es que esto está más presionado. O sea, los proyectos LIFE se han dado en zonas de campo abierto, o sea, con menos presión, ¿no? En cambio, aquí hay muchos intereses en conflictos, ¿no? Lo hace más pero puede ser una vía paralela. Sí, es otra más a trabajar, sí. Vale, muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos dado demasiada tabarra.